Bueno, llegamos ahora sí al enfoque F, que es ahora se llama criterio de normalidad. Recuerden que inicialmente les dije que ese era el enfoque B y así está en el manual, pero ahora es el enfoque F. Bien, lo interesante es la estructura o el contenido que se mantiene dentro de este enfoque y se llama el criterio de normalidad porque está centrado específicamente en lo que es normal o lo que se suele sentir o percibir como normal del comportamiento del individuo, ¿bien? Que está ajustado a la norma y que en un ambiente sociocultural pues está bien visto, ¿bien? Como tal. Entonces aquí solamente se centra en algunas conductas o en las conductas específicamente que se asumen como adecuadas. Entonces, para la escuela de Bianco significa el discernimiento de índole sociocultural que alude a la posición que debe asumir la persona o personas para convivir en un sistema social. Aquí se centra en el deber ser. Existen entonces, según Bianco, las normas estadísticas o lo que es normal estadísticamente, lo ético, moral, legal, religioso, tradicional y filosófico, entre otras variables que generan ese criterio de normalidad que se hace local, que pertenece a un entorno geográfico, que es temporal y que es de acuerdo a la época y personal dependiendo de la posición ideológica. Entonces son dos elementos. Es de acuerdo a la época, al entorno sociocultural, pero también depende de esa posición ideológica, es decir, lo que para mí como individuo es muy importante. Entonces, etimológicamente la norma o deriva del latín normal, que viene de normal y que significa encuadre a una regla. Bien, las normas entonces son un patrón de comportamiento con el cual se juzga el comportamiento. Por tanto, posee mandato de otorgar aprobación o repulsa, es decir, rechazo frente a ciertos comportamientos. Este enfoque, ¿qué nos ofrece? Primero, plantea como objetivo permitir que el individuo, ojo con esto, que sea el individuo el que conozca las normas con las cuales se rige su entorno social y a su vez escoger el criterio de base de desempeño ante ese acto determinado. Es decir, yo estoy en un contexto y existen normas estadísticas, éticas, morales, religiosas, legales, tradicionales, filosóficas, y yo como individuo debo tener claridad para escoger cuál de esas va a ser la base de mi desempeño frente a determinado acto que yo quiera ejecutar. Con ello podré mantenerme, fíjese, dentro de la normativa vigente, evitando en lo posible el rechazo sociocultural y defendiendo sus conductas como normales o anormales, responsabilizándose plenamente de ellas. Entonces, el individuo va a tener la posibilidad no solamente, o yo en el caso que estoy planteando, de saber escoger esa variable que me va a regular mi conducta, también voy a poder determinar si mi conducta es normal o anormal en función de esa variable que soy yo quien la está eligiendo, y eso hace que yo me tenga que responsabilizar plenamente de mis actuaciones en función de esa variable. Entonces este enfoque le permite al orientador o a quienes trabajan en cualquier área de relación de ayuda una alerta de las bondades y peligrosidades del criterio de normalidad, porque si yo estoy ajustado a una o dos variables, puede que esté en contra de otras, y eso pudiera generarme inclusive algún tipo de peligro o algún tipo de situación que también me afecten en lo personal o en lo legal, en lo social. ¿Bien? Entonces, la normalidad significa conocimiento y adaptación a lo usual. Por eso se llama criterio de normalidad, que es lo usual. Las desviaciones de eso usual dentro de los límites moderados se consideran variantes normales. Bien, o sea, yo puedo desviarme un poco de esa normalidad, sí, de lo usual y estoy dentro de una variante. Pero cuando ya es exagerado, ¿sí? O cuando se exceden esos límites, puede el individuo pasar a tener una conducta que llamaríamos anormal. ¿Sí? Entonces este criterio de normalidad está determinado por variables que lo sustentan y dentro de estas variables se las explico brevemente. Está la variable estadística y entonces dentro de la estadística consideramos normal lo que caracteriza la conducta de la mayoría de las personas del común o de lo frecuente. ¿Sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, si la mayoría de las personas están
acá, nosotros que estamos acá en Venezuela haciendo cola para comprar gasolina, y que todos los días se hace cola y que tenemos 5 años viendo la cola, por ejemplo en el caso de nosotros que estamos en el estado Táchira, que tenemos más tiempo viéndola, entonces ya se nos hace normal ver colas. O sea, ya sería anormal entrar a una estación de servicio donde no haya cola. Para nosotros, uy, qué raro aquí, ¿qué pasó? Estará cerrada, pensamos, ¿sí? Porque no es normal verla sin cola. Se hace usual, se hace normal que la gente vaya y se quede en las colas. Y eso es un ejemplo, aunque no es operativo, pero es un ejemplo de lo que sería normal. ¿Qué otra cosa pudiéramos ver estadísticamente normal? Que las personas de pronto usen ropa de su sexo opuesto para las fiestas patronales que se dan en carnaval, o que se da en diciembre, o que se da en unas épocas específicas tradicionales, culturales de sectores, ¿bien? Entonces, eso lo vemos normal y es usual que esto suceda, pero si de pronto lo empezamos a ver en un contexto donde no está, no hay una fiesta patronal y lo vemos, entonces, y la gente es medio conservadora, pues va a ver eso como anormal, ¿bien? ¿Qué más pudiera hacer? Dice acá que las posiciones de los sujetos están referidas a una norma y ellas dictadas por el grupo. Por tanto, la función del modelo cultural inherente a ese grupo específico es que todos o la mayoría hacemos esto. O sea, es común que hagamos esto. Por ejemplo, en los colegios es común ahora que los chicos, adolescentes, o las adolescentes, intercambien fotos, que se llama sexting, que es enviar fotos eróticas personales a una persona, y esto pues se riega por ahí por el grupo y ellos lo ven normal porque es lo usual, ¿bien? De hecho te dicen, ay, envíame un nudes, un desnudo, y la gente ya es como muy usual que si tienes un aparatico así inteligente, tú te hagas rapidito una foto y te la envías a un grupo. Pasó a ser estadísticamente usual, ¿bien? Y hay variantes, obviamente, de este comportamiento que lo estamos viendo estadísticamente. Ojo, que el individuo esté de acuerdo con eso o no, eso va a depender de lo que él haya determinado como variable base para su desempeño. Bien, está la variable tradicional, que tiene que ver con la normal, es lo que está de acuerdo a las tradiciones, por tanto es histórico y cambiante en el tiempo, pero en una misma conducta puede valorarse como normal o anormal según la tradición. Y bueno, aunque es histórico, por ejemplo, las actividades que se hacen religiosas o los rituales religiosos, dependiendo de la época del año, tiene que ver con lo usual. De pronto hay personas que nunca practican ninguna actividad religiosa durante todo el año, pero en Semana Santa, como una época especial, se visten de nazareno, se compran su cuestión de sus 33 credos, visitan las 7 iglesias, hacen los 7 potajes, cumplen con ciertas tradiciones que las consideran que está normal. Algunos hacen una variación de esta y pues están también dentro de lo normal, si eso para ellos es importante. Volvemos a repetir, va a depender de la base de desempeño del criterio determinado por el sujeto, no por el orientador, que por el sujeto. La variable filosófica tiene que ver con las ideas y los principios conductuales que conducen a elaboraciones ideológicas, doctrinas, fundamentos de los que se vale la persona para sentir que su comportamiento es normal, ¿sí? Y que está basado precisamente como en esa filosofía de vida. Entonces hay muchas corrientes y muchas filosofías de vida que caracterizan al individuo, ideológicas, políticas, religiosas, espirituales, y maneras de ver, interpretar la vida, y va a depender de esa filosofía si es importante esa estructura ideológica para el cambio o no de una conducta y para sentirse normal o anormal dentro de un determinado comportamiento o asunción de una determinada conducta. Bien, está la variable legal, que tiene que ver con los reglamentos que se encargan de establecer lo que está permitido y lo que está prohibido, independientemente de las creencias, tradiciones y la forma ideológica de las personas. Entonces, para alguien que es muy importante la variable legal, pues se va a cuidar muchísimo de caer quizás en alguna situación legal para, pues precisamente porque esta variable él quiere cumplir con la normativa. Pero también sabemos que humanamente son muchísimas las personas que no les importa esta variable legal y hacen muchas cosas que podemos ver, por ejemplo, en Alerta Aeropuerto, que podemos ver en Discovery Investigation Discovery, ¿sí? Que podemos ver en las noticias, las conductas delictivas, bueno, un sinfín de cosas que vemos en el humano porque esta variable no es importante
o no es determinante para que su conducta se regule. Bien. Tenemos la variable ética, que tiene que ver con las reglas, los códigos de ética y las reglas que pretenden operacionalizar los principios morales, por tanto delimitan el alcance conductual. Esto lo aplicamos nosotros mucho en nuestras profesiones. ¿Qué es lo ético de lo que estoy haciendo y qué es lo que no es ético? ¿Qué es lo que me hace sentirme que estoy dentro de un principio y de un comportamiento que es estructural y que es un comportamiento normado por pues, todo este código de ética, y qué me hace estar fuera de ella? Y si para mí es muy importante el código de ética, yo no voy a hacer o ejercer algunas conductas que me vayan a poner en peligro. Bien. La variable religiosa, sabemos el peso impresionante que tiene en la humanidad desde bueno, cientos de años. Entonces, todo lo religioso posee pues este principio de los cuales derivan sus leyes y sus códigos y reglamentos. Ellos establecen lo permitido y lo prohibido a nivel de comportamiento humano, y se espera que el individuo que profese ese culto, esa creencia, esa fe, obedezca con fidelidad a esas normativas pues religiosas. Entonces también es un elemento importante a considerar si el individuo que va a la consulta y se siente que no está siendo operativo con su comportamiento está regido bajo esta variable, o si esta variable es importante o no. Bien. Y está la variable moral, considerada como el equilibrio interior, como algo que nace de haber abrazado un ideal e involucra la sublimación espiritual. ¿Sí? Dice entonces que esta variable moral es algo que ya te hace como regularte a ti, tus conductas de manera general, como un desarrollo moral que vas a operativizar y a demostrar en un entorno social. ¿Bien? Entonces, si te sientes con la moral para hacer ciertas conductas o te sientes inmoral por hacer ciertas conductas, va a depender de qué tan importante es esta variable en tu vida y el poder regularla. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el criterio de normalidad, dependiendo de la variable que la que se haya utilizado, señalará lo que está permitido y lo que está prohibido, y ello orienta pues todo está orientado, perdón, al entorno sociocultural que hace pues determinados juicios. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones operativas de este enfoque? Bueno, permite conocer el criterio de normalidad y cómo este cambia de acuerdo a la variable que lo determina. Enseña el criterio de normalidad al cambiar, enseña, perdón, que el criterio de normalidad al cambiar y dependiendo de la variable utilizada, puede situar a una persona en lo permitido o lo prohibido. ¿Sí? Y puede estar dentro de una variable permitido, dentro de otra totalmente prohibido, y el individuo es el que tiene que elegir. Y de paso, si está afín con las dos variables, entonces él va a tener que tomar una decisión, que eso lo vamos a ver en otro enfoque. Y advierte sobre la necesidad de conocer las variables que está utilizando para establecer su criterio de normalidad y sentir en consecuencia que está siendo operativo porque él eligió un criterio de normalidad, y asumir las consecuencias si las otras le pudieran generar un problema por no haberlas elegido o no haberlas considerado. Bien, bueno, hasta aquí dejamos este enfoque entonces.